Hola naturalistas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo la tercera parte de un año de fototrampeo, el making of. Para los que no habéis visto los primeros vídeos, esto es un proyecto que empecé hace más de un año. Y bueno, se trataba de poner las cámaras, o me planteé poner las cámaras alrededor de unas grandes encinas, en un perímetro de unos 50-100 metros durante un año, a ver qué grababa. A ver si conseguía grabar algún animal nuevo y un poco para conocer un rinconcito del bosque durante un año. Entonces, si no habéis visto estas partes, si queréis, paséis por el canal y las veis. Ahí os hablo de los resultados, los problemas que tuve, las cosas que más me gustaron, las que menos, un poco todo esto. Mientras hacía el proyecto, me iba grabando. Cada vez que iba por las cámaras, si no cada vez, muchas veces que iba por las cámaras para cambiar las tarjetas, para ver qué tal iba y tal, pues iba grabando algunas tomas. Grababa tomas de tanto de un poco de lo que yo quería hacer, como de dónde estaban situadas las cámaras. Entonces el vídeo de hoy va de eso, de explicaros un poco, o de que, mejor dicho, de que veáis de primera mano pues lo que yo pensaba en aquel momento, dónde puse las cámaras y sobre todo lo que luego se grabó, ¿no? Que bueno, en gran parte fue distinto. Así que nada, espero que os guste. Vamos a ver. Voy a revisar las cámaras, llevan como un par de meses puestas en una zona. Las tuve que cambiar porque las había puesto en un arroyo, estábamos en una sequía tremenda, bueno, seguimos, y las había puesto en un arroyo, ¿no? Y la verdad es que no tuve muy buenos resultados. Pero las cambié porque anunciaban lluvias y hice bien, porque cayó una tremenda que, vamos, que se habría llevado por delante seguro que 2 de las 3 cámaras que puse. Así que cambié un poco la localización y hasta ahora no he podido venir. Así que, bueno, voy a ver qué he grabado, voy a ver si necesita cambiar las pilas, las tarjetas, etcétera. Las tarjetas seguro que me las llevo. Así que nada, a ver si hemos tenido suerte. No puse cebo, así que tampoco espero grandísimos resultados, de carnívoros sobre todo. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver qué aparece. Bueno, las 3 cámaras están, así que eso está muy bien. La primera de ellas que he visto, fijaos cómo está. Bueno, casi seguro, ahora me fijaré en los vídeos, pero casi seguro que han sido los jabalíes que se mueven bastante por aquí. La puse atada a una piedra a ras de suelo y la intención era grabar un rascadero, porque nunca he grabado los jabalíes rascándose en un árbol. Y encontré un par de rascaderos aquí y dije, bueno, voy a ver. Así que a ver si lo han tirado hace poco o lleva ya, igual lleva semanas. Vamos a ver. Primera cámara tumbada, 90 vídeos. La tarjeta SD estaba llena. Cuando vas a por la cámara y tienes la tarjeta SD llena, sospecha de que algo no ha ido bien, porque si no es raro. Una de dos, o bien has puesto un montón, no, o has puesto cebo y hay algún animal tipo garduña o zorro que ha ido 200 veces, o seguramente has grabado algún claroscuro, alguna hierba que se movía, ¿sabes? Bueno, sobre todo un arbusto. Entonces, al ver que tenía la tarjeta SD llena, digo, malo. Entonces, bueno, la he revisado y hay unos 90 vídeos hasta que un jabalí la ha tumbado. Luego ya ha enfocado al cielo y bueno, igual he grabado algún vídeo más de algún jabalí asomándose, no me extrañaría, porque son muy curiosos, así que ahora veremos. Vamos a por la siguiente. Vale, voy a mirar la tercera cámara, que la he puesto en un sitio muy inusual. He puesto 3 cámaras en una zona como de un radio de unos 100 metros si llega, 50 diría yo. Y bueno, la idea es que al no poner cebo, pues habrán animales que se muevan por una senda, otros por otra y otros quizás por aquí. Esto es una encina súper grande que hay y se me ocurrió poner la cámara, fijaos, ahí arriba.
Es julio, son las 10 de la mañana y hace un calor ya de mil demonios. Es lo que toca. Bueno, he dejado la cámara que enfoca la encina igual. Esa no la he tocado, le cambio la tarjeta y ya está. Quiero ver qué animales pasan por allí, simplemente. Siempre hay la esperanza de que algún animal distinto vaya a beber o pase por la encina o lo que sea. La cámara del árbol tenía puesta la de Blaze Video y he puesto una Browning. ¿Vale? Y lo que he hecho ha sido enfocarla a otra rama, pero no por nada. Me encantaba la primera localización, pero me venía mucho mejor para agarrarla y era más sólido. Así que no me he calentado la cabeza porque además me he metido un trastazo y no quería caerme más veces. Total, que la he cambiado, o sea, la he dejado en la misma rama, pero enfocando, digamos, a otro sitio. Y la tercera, lo que he hecho, la que tiraron los jabalís, la he quitado del suelo y, bueno, la he cambiado, ahora es la de Blaze Video y esa la he puesto en un arroyo que hay cercano. ¿Por qué? Pues porque estamos ya en el mes de julio y, vamos, a no ser que sea una catástrofe, lo más normal es que no haya una tromba de agua. Entonces es un sitio muy interesante para ver qué animales acuden a beber, que ya me imagino cuáles van a ser. Pero en esta zona grabé pues al principio casi de empezar con el fototrampeo, grabé unos ciervos y aunque yo creo que son animales que estaban o de paso o similar, pues bueno, me interesa ver qué animales van a ir allí a beber. El verano fue un desastre, a nivel de vídeos fue desastroso. Saqué algunos vídeos de garduña, algunos vídeos de jabalí y nada más. A final de agosto, como me iba de vacaciones en septiembre, a final de agosto decidí que iba y he cambiado las cámaras, que es cuando vi que no había grabado nada, ¿no? Entonces, bueno, puse la cámara del árbol, la puse enfocando hacia una especie de depresión, donde puse ahí unas semillas, y el objetivo era intentar grabar roedores y aves. Le puse la lente de aproximación. Luego, una de las cámaras que puse en el suelo la puse bien agarrada a una roca para que no la movieran los jabalíes. Y por último puse una tercera cámara, también con lente de aproximación, dentro de una cabaña de rocas. El tema de hacerlo así era para intentar grabar roedores. Bueno, yo quería grabar roedores porque estaba seguro, y estoy seguro, que se movían también por allí, pero no conseguí grabarlos. Hasta ese momento no había conseguido. Y con este sistema que me había funcionado anteriormente muy bien, pues había grabado bastantes roedores. Pero esta vez no funcionó. 0 vídeos en la cámara de roedores. Un desastre. Cuando volví después de septiembre a por las cámaras, a revisar, bueno, la cámara del árbol había funcionado muy bien, había un montón de vídeos de fauna. La cámara del suelo también había grabado un montón de vídeos. Luego descubrí que eran del rebaño. Y la cámara de roedores, como os digo, nada de nada. Un desastre. Estamos en diciembre ya y las cámaras llevan como 2 meses, un poquito más en campo. Toca cambiar las tarjetas, mirar a ver cómo van las pilas. Solo tengo pilas para una cámara, se me olvidó. Y se me olvidó traer. Y nada, vamos a ver si están. Me he cruzado ya con un todoterreno y he escuchado por ahí también perros y tal. Así que nada, voy a darme prisa. Venga, hasta ahora. Buenas noticias, las cámaras seguían en su sitio y seguían grabando. Como no he puesto cebo, pues algunos animales aparecen, ya sabéis, los carnívoros en principio aparecen menos, aunque en una de las cámaras han aparecido bastante. Ya miraremos detenidamente los vídeos para ver por qué están apareciendo. Ahora solamente voy a dejar una, voy a dejar esta. Esta es la Browning HP5, Spec Ops creo que se llama, esperar. Exacto, Browning Spec Ops HP5. Lo que he hecho ha sido ponerle la lente de aproximación, como veis,
Ya la lleva bastante tiempo y aguanta muy bien, ¿eh? Con la cinta americana y un hilito aguanta súper bien. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es poner un poquito de cebo y mirar, es esto. Básicamente son pipas, porque bueno, están pasando por aquí bastantes herbívoros domésticos, o sea, cabras y ovejas, y me están haciendo como muchos vídeos, claro, la cámara salta y tal. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es dejar solo una cámara, solo esa que habéis visto, y voy a intentar grabar animales pequeños, sobre todo a ver si consigo algún buen plano de aves que se alimentan en el suelo, a ver lo que se acerca por aquí. Si aparecen roedores, perfecto, aunque ya puse la cámara hace unos meses para grabar roedores y no grabé ninguno, sorprendentemente. Así que vamos a ver, venga, voy a ello. 21 de enero, más o menos, estoy a mitad del camino del proyecto que estoy haciendo, que es intentar grabar durante un año en la misma zona lo que pasa. Animales de todo tipo, mamíferos, aves, etcétera. Lo que surja, lo que haya. Cada vez cuesta más encontrar encuadres distintos para intentar sacar animales distintos. Bueno, y más que animales distintos, lo que yo busco son pues, comportamientos y cosas que uno no puede ver de forma habitual. Así que, bueno, la idea del proyecto es continuar hasta el mes de junio, incluido, que es un mes muy bueno para grabar animales nocturnos, porque el día alarga y entonces los animales se ven obligados a salir en las horas diurnas. Entonces, bueno, la idea es continuar hasta esa fecha. Vamos a ver. Bueno, la cámara está, buenas noticias, y la tarjeta llena. Esto nunca son buenas noticias. Bueno, en parte sí, en parte no. Me ha sorprendido mucho porque he sacado una barbaridad. Bueno, la estrategia del tema del ganado ha funcionado, algunas pisadas, pero pocas. Pero he sacado una barbaridad de vídeos de zorro. No me imaginaba jamás en la vida que se sintieran tan atraídos por las pipas. La única explicación es que estén muertos de hambre, pobrecitos. Y bueno, y alguna especie nueva creo que hay, así que muy bien. Vamos a cambiar la tarjeta y todo el rollo. Y mirad, quiero enseñaros una cosa. Cuando dejo la cámara en el campo mucho tiempo, supongo que a vosotros pasa igual. Aparecen las arañas. Siempre hay insectos y tal, pero las arañas parece que esta arañita ha encontrado un sitio ahí perfecto para estar protegida y está haciendo ahí su tela de araña. Tengo que sacarla porque si no me sale una manchita en todos los vídeos. He colocado dos cámaras, la Browning y la DL501, y las dos las he colocado con lente de aproximación de un aumento. La Browning la he puesto arriba de la encina en una ramita, bueno, una ramota a la que puedo acceder. Y la idea es intentar conseguir algún vídeo más de aves que me hayan salido o planos mejores. Y la DL501 la he puesto en el suelo. Bueno, fijaros, esta super encina, os podéis imaginar parte de las semillas, parte de las bellotas que caen al suelo, una pequeña parte, germinan y dan lugar a otras encinas. Bueno, pues he puesto la DL501 cerquita a una de esas encinas. Está más a cubierto porque también hay retamas. Y la idea es intentar grabar, a ver si aparece, porque esto es cuestión de pura suerte, a ver si aparece algún roedor. No he puesto ni cebo ni nada. Lo que salga, sale. ¿Vale? Así que nada, vamos a estar ahora un par de meses sin ver las cámaras y para primavera estaré por aquí. Principios de abril voy a revisar las cámaras, cambiar tarjetas, cambiar pilas y posiblemente, aunque no lo sé seguro, cambiar la ubicación de las cámaras.
Es la fase final ya del proyecto, queda la primavera, así que bueno, vamos a ver si hay algo chulo, interesante y sobre todo a ver si están las cámaras. Venga. Bueno, ya estoy de vuelta y ha sido un desastre de montaje, pero desastre. He grabado posiblemente unos 20 vídeos y bueno, esto es así. ¿Por qué? Pues ya lo analizaré, pero vamos, básicamente cuando no pones cebo y estás buscando grabar planos distintos o animales distintos o tal, pues bueno, a veces pasa esto, que unas veces funciona, otras veces no funciona. En este caso no ha funcionado claramente. Entonces lo que he hecho ha sido cambiar las cámaras de ubicación. Las he estado colocando durante todo este año en un radio, o sea, muy cercanas, como, no sé, quizás unos 100 metros de perímetro aproximadamente. O sea, todos los vídeos que vais a ver están grabados muy cerca unos de otros. Esta vez las he colocado cerca del agua, una vez más. Una vez más porque las coloqué en la primavera pasada y bueno, seguimos con una sequía tremenda y está claro que los animales van al agua, ¿no? Entonces las he colocado allí. En una está puesta la lente de aproximación y está en una zona como, digamos, enfocada a una zona más escondida. A ver si consigo grabar algún roedor o algún animal pequeño. En la otra no he puesto nada y está enfocada hacia una zona con agua. No he querido ponerlas hasta ahora ahí por varios motivos. Uno, por las cabras y las ovejas que habían por la zona. Dos, porque es una zona que ahora en cuanto empieza a crecer la vegetación, pues la verdad es que no me mola meterme por ahí por las garrapatas, porque hay garrapatas y bueno, tengo que ir con cuidado, tengo que ponerme antigarrapatas, etcétera, y aún así revisarme, etcétera. Y tres, porque si viene una riada, pues ya veremos. Se va todo, no lo sé, ¿eh? Si llegará el agua o no, es que esto nunca se sabe. Pero bueno, es lo que he hecho. A final de mayo, principio de junio, fui a revisar las cámaras y aunque había grabado bastantes vídeos, no era lo que yo esperaba. La cámara que tenía lente de aproximación sí que consiguió grabar alguna especie nueva, como el ruiseñor, que es una especie no es nada fácil de grabar, y algún primer plano de algún mamífero, no gran cosa tampoco. La otra cámara, la que no tenía la lente de aproximación, casi todas las tomas estaban desenfocadas. Había algún plano chulo de la ardilla que bajaba a beber, pero casi todo el resto de planos estaban desenfocados. La coloqué mal, estaba claro. Lo más destacable, pues bueno, grabar un sapo que iba y venía, que aunque bueno, el vídeo está desenfocado, pero se puede ver bien cómo es un sapo y que incluso hubo algún vídeo que el animal cazaba. Podía haber acabado el proyecto en ese momento. Tenía claro que en verano no continuaba, pero quedaba el mes de junio. El mes de junio es muy bueno porque el día alarga y muchos mamíferos nocturnos los puedes ver de día y grabar. Entonces es un mes bastante chulo. Además, la naturaleza está todavía aquí en el Mediterráneo bastante a tope, ¿no? Entonces, bueno, no había llovido, seguía estando todo muy seco y dije, pues pongo la cámara aquí agarrada a un árbol, una zona de paso muy buena porque iba hacia el agua. Estaba más segura si venía una riada, que al final no vino. Y decidí eso, la dejé ahí un mes y cuando volví no había grabado nada. ¿Qué había pasado? Pues que había dejado la cámara apagada, en off. Fijaos si he puesto de veces las cámaras. Al final, cuando intentas hacer demasiadas cosas a la vez, alguna te sale mal. Y eso creo que fue lo que me pasó a mí. Intentaba hacer demasiado. También, bueno, un fallo. Todos cometemos fallos. Así que nada, el mes de junio, cero. Ahí acabó el proyecto, me llevé la cámara y se acabó. A otra cosa. Al final hay que aceptar los fallos, hay que aprender de ellos, hay que ver por qué has grabado eso y por qué no has grabado lo que tú pensabas.
y bueno, y intentar mejorar y afinar cada vez más. Después de un año de fototrampeo he aprendido un par de cosas, desde luego, y una de ellas, la más importante, es revisar 20 veces si la cámara está en on. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.